Imagina por un momento que todo lo que experimentas en tu vida, cada emoción, cada circunstancia, cada alegría o dificultad, nace primero en tu mente. Todo lo que ves, sientes y tocas es, en esencia, un reflejo de lo que piensas. Este es el principio más poderoso de todos, el principio de mentalismo. No se trata de magia ni de casualidad, se trata de comprender que la mente humana es un instrumento creativo de una magnitud extraordinaria. Lo que llamamos realidad no es algo impuesto desde afuera, sino algo que co-creamos constantemente con cada pensamiento, con cada idea, con cada sensación que permitimos permanecer en nuestro interior. Muchas personas pasan su vida pensando que son víctimas de las circunstancias, que la suerte o el destino gobiernan su existencia. Pero cuando comprendemos el mentalismo, nos damos cuenta de que nada puede afectarnos sin nuestro consentimiento mental. Cada miedo, cada preocupación, cada duda es como una semilla que hemos permitido germinar. Y así como una semilla puede crecer y dar frutos, un pensamiento consciente también puede transformarse en acción, en realidad, en aquello que deseamos profundamente. Aprender a dominar la mente no es un acto de control rígido ni de esfuerzo agotador. Es, más bien, un arte delicado, una danza entre la atención y la intención. Observar nuestros pensamientos, sin juzgarlos ni resistirlos, es el primer paso. Después, podemos elegir cuáles nutren nuestra vida y cuáles dejamos ir, como hojas llevadas por el viento. Este acto de discernimiento, simple en apariencia, es la llave que abre la puerta hacia la libertad interior y hacia la creación consciente de la vida que anhelamos. Al comprender que la mente es creadora, descubrimos que nuestras emociones también son poderosas mensajeras. La tristeza que sentimos, la alegría que experimentamos, la ansiedad que nos invade o la calma que buscamos no son meros estados pasajeros, son señales de cómo estamos utilizando nuestra mente. Si cultivamos pensamientos de amor, gratitud y confianza, estos estados se reflejarán inevitablemente en nuestra realidad externa. Si, en cambio, permitimos que la mente se llene de dudas, quejas o temores, lo que creamos es un reflejo de esa misma negatividad. Lo maravilloso de este principio es que nos devuelve el poder. Nos muestra que no estamos a merced de los acontecimientos, sino que podemos aprender a dirigir nuestra vida desde la fuente misma de todo, nuestra mente. Este no es un concepto abstracto ni esotérico inaccesible, es práctico, cotidiano, y su aplicación puede transformar cada instante de nuestra existencia. Ahora, quizá te preguntes, si todo es mente, ¿cómo puedo comenzar a aplicarlo de inmediato? La respuesta es sencilla y poderosa al mismo tiempo. Comienza por observar tus pensamientos durante un día. No necesitas cambiar nada aún, solo observa. Notarás patrones, repeticiones, ideas que surgen casi automáticamente. Este simple acto de conciencia es el primer paso hacia la transformación. Luego, con suavidad, puedes empezar a reemplazar los pensamientos que no te sirven por otros que sí lo hagan. Por ejemplo, en lugar de pensar esto es imposible, prueba con esto es un desafío que puedo aprender a superar. Cada pensamiento reemplazado es una semilla plantada con intención. La mente también se fortalece a través de la visualización. Cuando imaginas algo con detalle, emoción y certeza, estás entrenando a tu conciencia para reconocerlo como posible y real. Visualizar no es soñar despierto sin propósito, es proyectar en la mente una realidad que luego será asumida por tu subconsciente y que comenzará a manifestarse en tu vida de manera natural. Cuanto más claro, vívido y positivo sea el escenario que visualizas, más poderosa será la creación que activas. Es importante recordar que la mente no trabaja en el vacío. Nuestros pensamientos interactúan con nuestras emociones, con nuestra intención y con nuestra actitud frente a la vida. Cuando todos estos elementos se alinean, creamos una coherencia interior que resuena con el universo. Esta coherencia es la que hace que lo que imaginamos se materialice, que los caminos se abran y que las oportunidades lleguen de manera fluida. La vida, entonces, deja de ser un azar y se convierte en un espejo de nuestra mente.
Y aquí quiero invitarte a un pequeño acto de conciencia. Respira profundamente, siente el aire entrando y saliendo, y reconoce que dentro de ti existe un poder ilimitado para transformar tu experiencia. Todo lo que necesitas ya está en tu interior. Cada pensamiento positivo, cada intención clara y cada emoción elevada es una semilla que puede florecer en tu vida. Mientras más lo practiques, más fácil será ver cómo todo cambia desde adentro hacia afuera. Cada día, al despertar, tienes la oportunidad de elegir con qué pensamientos comenzar tu jornada. La primera semilla que plantas en la mente al abrir los ojos puede definir el curso de tus próximas horas. Muchos comienzan el día repasando preocupaciones, recordando lo que salió mal o anticipando dificultades. Sin embargo, este hábito, aunque común, limita nuestro potencial. Si, en cambio, decides iniciar con pensamientos de gratitud, de amor, de confianza en ti mismo y en la vida, estás creando un terreno fértil para que las experiencias positivas florezcan. No se trata de ignorar los problemas, sino de tomar la decisión consciente de no permitir que dominen tu mente. La práctica del mentalismo no requiere conocimientos complicados ni rituales especiales. Es algo que puedes aplicar en cualquier momento, mientras caminas, trabajas o incluso conversas con alguien. Por ejemplo, al enfrentar un desafío, en lugar de pensar no puedo hacerlo, puedes decir, puedo encontrar la manera de resolver esto. Esta simple reformulación transforma la energía de tu mente, y con el tiempo, también la forma en que los demás y la vida responden a ti. Lo que antes parecía una barrera insuperable se convierte en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Nuestros pensamientos tienen un poder silencioso pero constante. Cada idea que repetimos refuerza un patrón, y ese patrón empieza a influir en nuestra conducta y en lo que atraemos. La mente funciona como un imán, atrae aquello en lo que más te concentras. Por eso, la disciplina mental no es un acto de fuerza, sino de atención consciente. Observa lo que piensas, reconoce su impacto y dirige tu mente hacia lo que quieres crear, no hacia lo que temes o deseas evitar. Imagina tu mente como un jardín. Si permites que crezcan malas hierbas, miedos, dudas, resentimientos, estas rápidamente se expanden y pueden ahogar las flores más hermosas. Pero si eliges cultivar pensamientos positivos, como gratitud, amor, esperanza y confianza, estas flores crecerán fuertes, bellas y abundantes. La mente responde a lo que le das. Si la alimentas con lo correcto, el resultado será armonía y bienestar. Otra práctica poderosa consiste en visualizar el resultado deseado con todos los sentidos. No basta con imaginar la meta de manera superficial, siente la emoción de haberla alcanzado, escucha los sonidos, percibe los colores, incluso huele y toca los detalles de esa realidad que deseas crear. Cuanto más completo y vívido sea el escenario que construyes en tu mente, más fuerte será la señal que envías al universo, y más probable será que se manifieste. Esta técnica, utilizada con constancia, puede cambiar profundamente tu vida. A mitad de este camino, quiero invitarte a algo muy sencillo, pero esencial. Si hasta ahora estas ideas resuenan contigo, si sientes que tu mente puede transformarse y que esta clase te está ayudando a despertar un poder interno, suscríbete a este canal y comparte este mensaje con alguien que también necesite elevar su conciencia. No se trata solo de crecer para uno mismo, sino de crear un efecto multiplicador, de irradiar luz y comprensión a quienes te rodean. Cada acto de atención consciente y cada pensamiento elevado es un regalo que podemos ofrecer al mundo. Recuerda que la transformación no ocurre de manera inmediata ni forzada. Es un proceso gradual, como el crecimiento de un árbol, primero la semilla, luego la raíz, más tarde el tronco y finalmente las ramas que se abren al cielo. La paciencia y la constancia son esenciales. Cada día que practicas la atención consciente, cada momento en que eliges un pensamiento positivo, estás fortaleciendo la raíz de tu vida y asegurando que tu realidad futura sea más armoniosa, más plena, más consciente. El principio de mentalismo nos enseña que todo lo que experimentamos primero existe en la mente. Esto no significa que ignoremos la realidad,
sino que aprendemos a interactuar con ella desde un lugar de poder, claridad y libertad. Lo que vemos, escuchamos y sentimos es un espejo de nuestra conciencia. Si queremos cambiar nuestra vida, debemos empezar por cambiar la manera en que pensamos, sentimos y percibimos. Cada pensamiento es una chispa que puede iluminar nuestro camino o ensombrecerlo. La elección está siempre en nuestras manos. A medida que profundizas en esta comprensión, notarás que no solo tu vida externa comienza a transformarse, sino también tu mundo interno. La mente, cuando se cultiva con atención y cariño, se convierte en un espacio de paz, creatividad y fuerza. Aprender a dominar tus pensamientos no es un acto de control sobre ti mismo, sino un acto de amor, amor hacia tu propia vida y hacia todos los que tocan tu existencia. A medida que comprendes que tus pensamientos crean tu realidad, surge una pregunta natural: ¿cómo puedo aplicar este conocimiento todos los días, de manera práctica y efectiva? La respuesta es simple: mediante la observación consciente, la intención clara y la visualización dirigida. Estas tres herramientas, usadas con constancia, pueden transformar cualquier aspecto de tu vida. La observación consciente comienza con notar tus pensamientos sin juzgarlos. Imagina que eres un observador que se sienta a contemplar un río. Cada pensamiento es como una hoja que flota en el agua. Algunas son ligeras y agradables, otras pueden ser oscuras o pesadas. No es necesario detenerlas ni perseguirlas, simplemente obsérvalas, reconoce su presencia y permite que fluyan. Esta práctica crea un espacio interior de claridad, donde la mente deja de reaccionar automáticamente y empieza a elegir con sabiduría. Luego entra la intención clara. Una vez que observas tus pensamientos, puedes decidir cuáles quieres nutrir y cuáles deseas liberar. Por ejemplo, si notas que surge una idea de miedo o preocupación, puedes reemplazarla con un pensamiento de confianza y esperanza: estoy capacitado para enfrentar esto, o cada día me acerco más a la vida que deseo. La intención actúa como la brújula de la mente, orientando tus pensamientos hacia aquello que realmente deseas crear. La visualización dirigida es la tercera herramienta, y quizás la más poderosa. Cuando imaginas algo con detalle, emoción y certeza, estás enviando una señal fuerte a tu mente subconsciente. Esta señal se traduce en energía que influye en tu realidad. Para hacerlo de manera efectiva, cierra los ojos y visualiza tu objetivo como si ya estuviera cumplido. Siente la alegría, la gratitud y la satisfacción que surgirían al lograrlo. Imagina los colores, los sonidos y los olores asociados con esa experiencia. Cuanto más viva y completa sea la imagen, más poderosa será la manifestación. Apliquemos esto a situaciones cotidianas. Supongamos que deseas mejorar tu salud. En lugar de enfocarte en los síntomas o en lo que te falta, observa tu pensamiento, reemplaza cualquier duda por confianza y visualiza tu cuerpo sano, lleno de energía y vitalidad. Con el tiempo, esta práctica no solo influye en tu actitud, sino también en la forma en que tu organismo responde y en las decisiones que tomas respecto a tu bienestar. Del mismo modo, en las relaciones humanas, el mentalismo puede ser un cambio radical. En lugar de intentar controlar a los demás o reaccionar ante su comportamiento, observa primero cómo percibes a cada persona. Si notas pensamientos de juicio, crítica o miedo, puedes reemplazarlos con comprensión, empatía y respeto. Al hacerlo, la relación comienza a cambiar, porque estás irradiando una energía distinta, y esta energía afecta a tu entorno de manera sutil pero efectiva. Un aspecto fundamental del mentalismo es la coherencia entre pensamiento, emoción e intención. No basta con pensar positivamente, es necesario sentirlo y vivirlo como real. Cuando tus pensamientos, emociones y acciones se alinean, la mente se convierte en un instrumento poderoso capaz de crear cambios significativos en tu vida. Esta coherencia es lo que hace que los deseos se materialicen con mayor facilidad y que la vida fluya con armonía. También es esencial entender que el proceso no es inmediato ni lineal. Habrá momentos de duda, distracciones y desafíos. Esto no significa fracaso,
significa que estás aprendiendo a dirigir tu mente con mayor precisión. La paciencia y la constancia son tus mejores aliados. Cada día que practicas la atención consciente, cada pensamiento que reemplazas, cada visualización que realizas, es un paso más hacia la maestría de tu propia mente. La clave es recordar que todo empieza dentro de ti. Nadie puede crear tu realidad por ti, nadie puede cambiar tu percepción o tu energía sin tu consentimiento. Cada decisión consciente, cada pensamiento elevado, es una contribución directa a la vida que estás construyendo. Y mientras más practiques, más evidente será el impacto de tus pensamientos en tu mundo externo. Imagina que tu mente es como un imán que atrae lo que piensas. Si constantemente piensas en escasez, miedo o limitaciones, atraerás más de lo mismo. Pero si eliges enfocarte en abundancia, amor y posibilidades, tu vida comenzará a reflejar esa elección. Este principio no es teoría, es un hecho que se puede experimentar y comprobar en la vida diaria, siempre que se practique con intención y constancia. Para integrar el principio de mentalismo en la vida cotidiana, no necesitamos conocimientos complejos ni ejercicios complicados. Todo comienza con la atención consciente a lo que pensamos y sentimos. Cada pensamiento que tenemos genera una energía sutil que se refleja en nuestro entorno. Por eso, es tan importante cultivar pensamientos que nos empoderen y nos conecten con nuestra mejor versión. Por ejemplo, imagina que enfrentas un desafío laboral. En lugar de preocuparte por los posibles errores, observa tu pensamiento y reemplázalo con algo más útil. Puedo aprender, puedo adaptarme y puedo encontrar soluciones. Esta pequeña reformulación mental cambia tu energía y, con el tiempo, afecta cómo actúas y cómo reaccionan los demás ante ti. Lo que antes parecía un obstáculo, ahora se transforma en una oportunidad de crecimiento. Otro ejemplo cotidiano ocurre en nuestras relaciones personales. Es común que los conflictos surjan porque reaccionamos de manera automática, sin observar nuestros propios pensamientos. Cuando aplicamos el mentalismo, tomamos un momento para notar cómo pensamos sobre la otra persona. Si reemplazamos la crítica o el juicio por comprensión y aceptación, no solo nos sentimos mejor, sino que también influimos positivamente en la relación. La mente es un reflejo que responde a lo que proyectamos. Al cambiar nuestra percepción interna, cambiamos nuestra experiencia externa. Una herramienta práctica y poderosa es la afirmación consciente. Las afirmaciones no son simples palabras, son mensajes que enviamos a nuestra mente subconsciente para reprogramarla. Puedes crear frases como: soy capaz de crear mi realidad con pensamientos positivos y amorosos. Cada día, mi mente se vuelve más clara, fuerte y creativa. Mi vida refleja la armonía y la abundancia que cultivo en mi interior. Repite estas afirmaciones con intención y emoción. Cuanto más conectes con el significado, más poderosa será la señal que envías a tu mente, por ende, a tu realidad. Puedes repetirlas al despertar, antes de dormir o en cualquier momento del día en que desees reconectar con tu poder interior. Ahora, mientras avanzamos en esta clase, quiero invitarte a un pequeño acto de conciencia que puede marcar una diferencia inmediata en tu vida. Si hasta ahora estas ideas te han resonado, si sientes que tu mente puede transformarse y que este mensaje está elevando tu comprensión, te invito a suscribirte al canal y compartir esta clase con alguien que también quiera descubrir el poder de su mente. Este gesto sencillo crea un efecto multiplicador. No solo te beneficias tú, sino que contribuyes a expandir esta energía positiva a otros. No es un simple clic, es un acto consciente de co-creación y de compartir luz con el mundo. Después de este momento de invitación, volvemos a la práctica diaria. Cada pensamiento que eliges cultivar es como una semilla que plantamos en un jardín invisible. Cuanto más la regamos con atención, emoción y claridad, más fuerte y hermosa se vuelve la manifestación que trae a nuestra vida. Incluso los pensamientos pequeños y aparentemente insignificantes tienen impacto, porque todo suma en el gran patrón de la creación. Es importante también aprender a liberarse de los pensamientos negativos sin resistencia.
Si surge un pensamiento limitante, no te castigues por él. Obsérvalo, reconoce su existencia y reemplázalo suavemente por un pensamiento más constructivo. Esta actitud de aceptación y transformación es lo que permite que la mente se vuelva un instrumento de poder, en lugar de un campo de batalla constante. Finalmente, recuerda que el mentalismo no es solo teoría. Su fuerza se revela en la práctica diaria, en la forma en que enfrentamos problemas, en cómo nos sentimos al despertar cada día y en la manera en que nos relacionamos con los demás. Cada vez que aplicas conscientemente estos principios, estás fortaleciendo tu capacidad de crear la vida que realmente deseas, transformando desafíos en oportunidades y limitaciones en aprendizajes. La visualización es una de las herramientas más poderosas del mentalismo, porque permite materializar en la mente aquello que deseamos crear en la realidad. No se trata de soñar sin propósito, sino de entrenar la mente para reconocer, aceptar y manifestar posibilidades concretas. Cuando visualizas algo, tu cerebro y tu energía comienzan a alinearse con esa realidad futura, preparando el camino para que se haga tangible. Para practicar la visualización de manera efectiva, el primer paso es imaginar con detalle. Por ejemplo, si deseas mejorar tu situación financiera, no basta con pensar quiero dinero. Visualiza con claridad cómo llega ese dinero. ¿Estás recibiendo un pago? ¿Abres un correo que confirma un ingreso? ¿Sientes la emoción de la seguridad y libertad que eso te proporciona? Cuanto más rico sea el detalle, más real se vuelve para tu mente. El segundo paso es sentir la emoción asociada. La mente responde con mayor fuerza cuando conectamos imágenes con emociones. Al imaginar tu meta alcanzada, permite que la alegría, la gratitud y la confianza inunden tu cuerpo. Siente la satisfacción, la calma y la seguridad como si ya estuvieras viviendo esa realidad. Este componente emocional es clave, porque transforma la visualización en una experiencia vibrante que tu mente reconoce como auténtica. Un tercer elemento es la constancia. La visualización debe practicarse diariamente, incluso unos pocos minutos, para que el mensaje llegue al subconsciente. Puedes hacerlo por la mañana al despertar, durante una pausa en tu día o antes de dormir. La regularidad convierte esta práctica en un hábito poderoso que, con el tiempo, se refleja en cambios concretos en tu vida. Ahora, consideremos un ejemplo práctico que todos podemos entender. Supongamos que deseas fortalecer tu salud. Cada mañana, al despertar, cierra los ojos y visualiza tu cuerpo lleno de energía. Imagina tus células vibrando con vitalidad, tus órganos funcionando perfectamente, tu mente clara y serena. Siente gratitud por cada respiración, por cada movimiento, por la fuerza que te sostiene. Con la práctica constante, tu mente y tu cuerpo comienzan a alinearse con esta visión, generando bienestar y fortaleciendo tu capacidad de sanar y prevenir enfermedades. De igual manera, en las relaciones, la visualización puede transformar la dinámica con los demás. Si deseas mejorar una relación con alguien cercano, cierra los ojos y visualiza encuentros armoniosos, conversaciones sinceras, risas compartidas y comprensión mutua. Siente la alegría y la paz que estas interacciones generan. Al proyectar esta energía positiva, comienzas a influir en la realidad de manera sutil, cambiando la frecuencia de tus interacciones y atrayendo experiencias más armoniosas. Otro aspecto crucial del mentalismo es el poder de las afirmaciones conectadas con la visualización. Las palabras tienen un impacto directo sobre la mente y la energía que emitimos. Al combinar una afirmación positiva con una imagen mental clara, fortalecemos la señal que enviamos al universo. Por ejemplo, mientras visualizas tu éxito, repite mentalmente, estoy abierto a recibir todas las oportunidades que la vida me ofrece. Cada día me acerco más a mi meta con claridad, confianza y alegría. Esta práctica refuerza la conexión entre pensamiento, emoción e intención, multiplicando su efecto. Recuerda también que el mentalismo no requiere perfección. No importa si tu visualización no es perfecta al principio, lo importante es la intención clara y la emoción sincera.
Cada intento fortalece tu capacidad de crear, y con el tiempo, tu mente se vuelve más hábil y precisa para proyectar aquello que deseas. La clave es la constancia, la paciencia y la aceptación de que cada paso, aunque pequeño, es parte del proceso de transformación. Finalmente, comprendemos que la vida refleja lo que proyectamos en nuestra mente. Los pensamientos, emociones y visualizaciones no son simples ideas, son semillas que germinan y se manifiestan en nuestro entorno. Cuanto más cultivemos pensamientos positivos, intenciones claras y visualizaciones detalladas, más coherentes se volverán nuestras acciones y resultados. El mentalismo nos recuerda que somos responsables de nuestra realidad, y que, al dirigir conscientemente nuestra mente, podemos convertir cada día en una oportunidad de creación y evolución. Integrar el principio de mentalismo en la vida diaria es más sencillo de lo que parece, siempre que comencemos con pequeños hábitos conscientes. No se trata de cambiar todo de golpe, sino de incorporar prácticas que entrenen la mente para crear de manera positiva y efectiva. Cada gesto, cada pensamiento y cada decisión cuenta, porque todo contribuye a la vibración que proyectamos al mundo. Uno de los hábitos más poderosos es la observación diaria de los pensamientos. Cada mañana, durante unos minutos, simplemente detente y observa, ¿qué ideas aparecen primero en tu mente? ¿Son constructivas, amorosas y llenas de confianza, o están cargadas de miedo, duda o crítica? Esta práctica te permite reconocer patrones que antes pasaban desapercibidos y comenzar a redirigir tu energía mental hacia lo que realmente deseas. Otro hábito clave es la afirmación consciente. Crear frases positivas y repetirlas diariamente ayuda a reprogramar la mente subconsciente. Por ejemplo, mi mente es creativa y poderosa. Todo lo que pienso con claridad y amor puede manifestarse en mi vida. Puedes adaptar estas afirmaciones a tus necesidades, salud, abundancia, relaciones, paz interior. Repetirlas con emoción y convicción multiplica su efecto y fortalece tu capacidad de manifestación. La visualización activa también forma parte de la integración diaria. Cada noche, antes de dormir, dedica unos minutos a imaginar la vida que deseas, con todos los detalles posibles. Siente la alegría, la satisfacción y la paz de haber alcanzado tus metas. Esta práctica, realizada con constancia, entrena tu mente para reconocer estas experiencias como posibles y reales, preparando el terreno para que se materialicen. Aplicar el mentalismo no se limita a metas grandes. Los pequeños desafíos cotidianos también son oportunidades perfectas. Por ejemplo, si surge un conflicto en el trabajo, primero observa tu pensamiento. ¿Qué emoción surge? ¿Qué juicio aparece? Luego, elige redirigir tu mente hacia una solución positiva. Puedo comunicarme con claridad y armonía. Este simple cambio de enfoque transforma la situación, y con el tiempo, genera resultados consistentes. La mente también responde a los hábitos de gratitud. Cada día, identifica al menos 3 cosas por las que estás agradecido. La gratitud eleva la frecuencia de tus pensamientos y genera un efecto dominó de bienestar. Al enfocarte en lo que ya tienes, envías un mensaje poderoso a tu mente y al universo. Estás alineado con abundancia, alegría y posibilidades. Este simple hábito, repetido diariamente, puede cambiar profundamente tu percepción y tu realidad. Otro ejemplo de integración diaria es el autodiálogo positivo. Observa cómo hablas contigo mismo. ¿Usas palabras de apoyo, motivación y amor, o críticas, dudas y reproches? Cambiar tu lenguaje interno transforma la energía de tus pensamientos y, por extensión, tu vida. Cada vez que reemplazas una frase negativa por una positiva, estás fortaleciendo la semilla de tu creación consciente. También es importante combinar mentalismo con acción inspirada. No basta con pensar o visualizar, los pensamientos deben acompañarse de pasos coherentes hacia tus metas. La mente crea el marco, pero las acciones concretas completan el proceso. Por ejemplo, si deseas mejorar tu salud, no solo visualices bienestar, sino que también realices acciones como alimentarte mejor, moverte y descansar adecuadamente.
La acción alineada con la intención potencia los resultados y demuestra la coherencia de tu mente con la realidad. A medida que incorporas estos hábitos, notarás un cambio profundo en tu vida, mayor claridad, serenidad, confianza y capacidad de creación. Cada pensamiento dirigido con intención, cada emoción positiva, cada visualización detallada y cada acción coherente son pasos hacia la vida que realmente deseas. La práctica constante convierte estas herramientas en una forma natural de vivir, transformando lo cotidiano en un proceso creativo consciente. A medida que avanzas en la comprensión del mentalismo, descubres que no solo podemos influir en lo cotidiano, sino también resolver problemas complejos y abrir puertas a nuevas oportunidades. La clave está en aprender a dirigir la mente con claridad, intención y confianza, reconociendo que cada desafío es, en realidad, una oportunidad para practicar la creación consciente. Cuando enfrentas un problema difícil, la primera acción es observar sin reaccionar automáticamente. La mayoría de las personas se sienten atrapadas porque actúan impulsivamente, reaccionando al miedo o la frustración. El mentalismo nos enseña a dar un paso atrás y analizar la situación desde un lugar de calma y perspectiva. Al observar los pensamientos y emociones que surgen, puedes identificar cuál es la raíz del conflicto y cómo tu mente está contribuyendo a su continuidad. Luego, aplicas la reprogramación de pensamiento. En lugar de enfocarte en lo que no funciona, preguntas a tu mente, ¿qué pensamiento o enfoque puede transformar esta situación en oportunidad? Cada desafío contiene múltiples caminos posibles, y la mente consciente puede escoger la mejor opción. Por ejemplo, si un proyecto laboral se complica, en lugar de caer en la preocupación, puedes pensar, esto me enseña algo que necesito saber, puede encontrar soluciones creativas que antes no veía. Esta perspectiva abre la mente a ideas y acciones que no habrías considerado bajo tensión o miedo. Otro recurso poderoso es la visualización estratégica. En lugar de imaginar solo el resultado final, visualiza el proceso que conduce a la solución. Observa los pasos que tomas, las personas que interactúan contigo, los recursos que se alinean, y cómo cada acción contribuye al objetivo. Al proyectar mentalmente no solo el final deseado, sino también el camino, estás entrenando a tu mente para reconocer las oportunidades y guiar tus acciones de manera efectiva. La alineación entre intención y emoción sigue siendo crucial. Cada visualización y cada pensamiento deben acompañarse de un sentimiento de certeza y confianza. La mente responde mejor cuando percibe que tu intención es real y que tu emoción respalda esa intención. Si sientes duda o miedo mientras visualizas, el efecto se debilita. Por eso, parte de la práctica es cultivar una emoción elevada, gratitud, confianza, entusiasmo, calma. Esta energía eleva la señal que envías y la hace más efectiva en la creación de resultados. El mentalismo también enseña a anticipar y neutralizar obstáculos. No se trata de preocuparse, sino de reconocer posibles dificultades y prepararte mentalmente para superarlas. Por ejemplo, si temes un conflicto en una negociación, visualiza primero el encuentro en términos positivos, conversaciones claras, acuerdos justos y comprensión mutua. Luego, imagina posibles desafíos y cómo responderías con calma y creatividad. Este ejercicio fortalece la mente y reduce la reacción emocional negativa ante problemas reales. Otro elemento poderoso es la coherencia entre pensamiento, palabra y acción. Cada decisión consciente que tomas refuerza tu capacidad de crear la realidad que deseas. Cuando tus pensamientos, palabras y actos están alineados, la mente se convierte en un instrumento de transformación muy efectivo. Por ejemplo, si visualizas éxito financiero, pero actúas con miedo o dudas, la señal se debilita. La coherencia multiplica el efecto del mentalismo, acelerando la manifestación de tus metas. Finalmente, recuerda que todo este proceso requiere práctica constante y paciencia. El mentalismo no es una solución instantánea, es un camino de aprendizaje que transforma gradualmente tu percepción, tus decisiones y tu entorno. Cada pensamiento consciente,
Cada visualización detallada y cada acción coherente son pasos que consolidan tu habilidad para crear tu vida de manera intencional. La práctica diaria convierte estos principios en un hábito natural, y con el tiempo notarás que enfrentas los desafíos con serenidad, claridad y creatividad, disfrutando de la libertad que surge al comprender que tú eres el creador de tu realidad. Cuando comienzas a aplicar el principio de mentalismo en tu vida diaria, los resultados no tardan en aparecer, aunque al principio puedan ser sutiles. Quizá notes cambios en tu forma de reaccionar ante situaciones, una mayor claridad en la toma de decisiones o una sensación de paz que antes no experimentabas. Estos son signos de que tu mente empieza a alinearse con tu intención y a crear la realidad que deseas. Consideremos un ejemplo cotidiano, una persona que constantemente se siente estresada en el trabajo. Al observar sus pensamientos, se da cuenta de que gran parte de su estrés proviene de anticipar problemas, de pensar en lo que podría salir mal. Aplicando mentalismo, empieza a reemplazar esos pensamientos por afirmaciones como, confío en mi capacidad para resolver cualquier situación con claridad y calma, y visualiza sus tareas realizadas con éxito y armonía. Con el tiempo, su percepción cambia, deja de sentirse abrumada, actúa con eficacia y su entorno responde a esa energía positiva. Otro ejemplo ocurre en las relaciones personales. Imagina a alguien que se siente frustrado con un familiar o amigo. En lugar de reaccionar automáticamente, observa sus pensamientos y emociones. Al reemplazar los juicios por comprensión y empatía, y al visualizar encuentros positivos, la dinámica de la relación cambia. La otra persona también comienza a responder de manera diferente, y la relación se transforma, reflejando la energía que la mente ha proyectado. El mentalismo también se aplica en la salud y el bienestar. Una persona que desea mejorar su condición física o emocional puede practicar la visualización diaria de su cuerpo sano, activo y lleno de vitalidad. Combinado con acciones coherentes como ejercicio, buena alimentación y descanso, esta práctica fortalece la mente y el cuerpo, demostrando que los pensamientos y la intención consciente influyen en el bienestar integral. Integrar el mentalismo en la rutina diaria puede ser tan simple como estos pasos: observar los pensamientos al despertar, reemplazar los que no sirven, visualizar el día que deseas vivir y repetir afirmaciones positivas. A lo largo del día, mantener la atención consciente en lo que piensas y sientes permite corregir el rumbo antes de que los pensamientos negativos se afiancen. Por la noche, un momento de visualización y gratitud refuerza la coherencia entre mente, emoción y acción. Un aspecto clave que muchos no consideran es la paciencia y la aceptación del proceso. La mente no cambia de un día para otro, requiere práctica, constancia y gentileza hacia uno mismo. Cada pequeño paso es un avance, cada pensamiento consciente fortalece la capacidad de crear, y cada visualización eleva la vibración de la mente. La constancia convierte estas prácticas en hábitos poderosos que, con el tiempo, producen cambios significativos en la realidad externa. A mitad de esta transformación, es importante recordar que compartir el conocimiento y los resultados también potencia el efecto. Cuando explicas, enseñas o simplemente compartes tus experiencias con otros, refuerzas tu comprensión y elevas la energía colectiva. Por eso, si estás encontrando valor en estas enseñanzas y sientes que pueden ayudar a otros, suscríbete, comparte este contenido y deja que más personas descubran el poder de su mente. Este acto de conciencia multiplica el impacto de la práctica y crea un efecto positivo en quienes te rodean. Finalmente, la integración del mentalismo en la vida diaria nos permite vivir con mayor libertad, claridad y propósito. Cada pensamiento dirigido con intención, cada visualización consciente y cada acción coherente contribuyen a una vida más plena y armoniosa. La mente deja de ser un instrumento pasivo y se convierte en una herramienta de creación consciente, donde cada día es una oportunidad para moldear la realidad de manera positiva y efectiva. A medida que profundizas en la práctica del mentalismo, comienzas a notar que la mente no solo crea lo que deseamos, sino que también puede abrir caminos donde antes solo había obstáculos. Muchas veces, los bloqueos internos, miedos, dudas,
creencias limitantes, nos impiden reconocer oportunidades que ya están a nuestro alcance. Aplicar mentalismo avanzado significa identificar estas barreras y transformarlas desde adentro, utilizando la mente como herramienta de liberación y creatividad. El primer paso es reconocer los bloqueos sin juzgarlos. Muchas personas reaccionan con culpa o frustración al notar pensamientos negativos o patrones repetitivos. La clave es observar con amabilidad: este pensamiento me limita, pero puedo transformarlo. Esta actitud de aceptación consciente crea un espacio donde la mente puede reorganizarse de manera natural, sin resistencia ni conflicto. Luego, aplicamos la reprogramación con intención positiva. Cada pensamiento limitante puede reemplazarse por uno constructivo y potenciador. Por ejemplo, si sientes que no soy capaz de lograr algo, puedes sustituirlo con: tengo todas las herramientas y recursos para aprender y crecer. Al repetir este patrón con constancia, la mente comienza a internalizarlo, y las acciones que surgen reflejan esta nueva creencia. Otra técnica poderosa es la visualización de oportunidades. No solo visualices tus metas, sino también los caminos que pueden llevarte a ellas. Imagina que estás caminando hacia tus objetivos, y visualiza posibles puertas que se abren, personas que te apoyan, ideas que surgen de forma inesperada. Cada detalle que proyectas mentalmente fortalece tu percepción y tu capacidad de reconocer oportunidades reales en la vida cotidiana. La creatividad también se potencia con el mentalismo. Cuando observas la mente como un espacio creativo ilimitado, empiezas a generar soluciones originales a problemas antiguos. Por ejemplo, si enfrentas un desafío laboral o personal, puedes cerrar los ojos y permitir que la mente explore distintas posibilidades sin juzgar ninguna. Algunas ideas pueden parecer inusuales, pero la práctica constante desarrolla la habilidad de encontrar soluciones efectivas y novedosas que antes pasaban desapercibidas. Un recurso adicional es la intención combinada con emoción elevada. Cada pensamiento dirigido con claridad y acompañado de emoción, gratitud, entusiasmo, confianza, tiene un impacto mucho más potente. La mente responde a la energía emocional tanto como a la intención consciente. Por eso, cuando deseas atraer una oportunidad o transformar un bloqueo, siente con intensidad que ya estás alineado con ese resultado. Esta coherencia interna es la fuerza que activa la manifestación de manera más rápida y efectiva. Asimismo, el mentalismo avanzado incluye la práctica de proyección positiva hacia los demás. Al enviar pensamientos y emociones constructivas a las personas y situaciones que te rodean, no solo elevas la energía de tu entorno, sino que también fortaleces tu propia mente. Esta proyección consciente genera un efecto de retroalimentación. Lo que das mentalmente, regresa amplificado, creando armonía y oportunidades inesperadas. Finalmente, recuerda que cada práctica, por pequeña que sea, contribuye al desarrollo de tu poder creativo. Observar tus pensamientos, reprogramar creencias limitantes, visualizar oportunidades y actuar con coherencia y emoción son pasos diarios que consolidan tu capacidad de transformación. Con constancia y paciencia, notarás que los bloqueos internos se disuelven, la creatividad fluye y la vida se alinea con tus intenciones de manera sorprendentemente natural. Cuando comprendemos que todo es mente, cada objetivo que deseamos alcanzar deja de ser un simple sueño y se convierte en un proyecto concreto que podemos construir desde nuestra conciencia. El mentalismo nos enseña que no hay metas inalcanzables, solo pensamientos que no han sido dirigidos con claridad, intención y emoción. Supongamos que deseas mejorar tu carrera profesional. Primero, observa tus pensamientos relacionados con tu trabajo. ¿Estás enfocado en limitaciones, miedos o falta de reconocimiento? Cada pensamiento negativo crea una barrera invisible que impide avanzar. Ahora, reemplaza esos patrones con afirmaciones claras y positivas. Estoy completamente capacitado para desempeñar mis funciones con excelencia. Cada día crezco en oportunidades y aprendizaje. Esta práctica diaria cambia tu percepción y abre nuevas posibilidades. Luego,
Aplica la visualización dirigida hacia el éxito profesional. Imagina tu día ideal en el trabajo, proyectos realizados con éxito, colegas colaborando, soluciones creativas fluyendo con facilidad. Siente la satisfacción, la confianza y la seguridad que estas experiencias generan. Cuanto más vivida y emocionalmente conectada sea la visualización, más fuerte será la señal que envías a tu mente subconsciente, y más probable será que estas situaciones se manifiesten en la realidad. Lo mismo ocurre con las relaciones personales. Observa cómo interactúas con los demás, qué pensamientos surgen antes, durante y después de cada encuentro. Si detectas juicios, resentimientos o expectativas poco realistas, reemplázalos con empatía, aceptación y comprensión. Visualiza conversaciones armoniosas, momentos de alegría y apoyo mutuo. Esta práctica fortalece la conexión con las personas y transforma la dinámica de manera natural, porque la energía que proyectas influye directamente en el entorno. En cuanto a la salud y el bienestar, la técnica es similar. Identifica pensamientos que generan ansiedad, miedo o desánimo respecto a tu cuerpo. Sustitúyelos por pensamientos y afirmaciones de vitalidad, equilibrio y energía. Visualiza tu cuerpo funcionando con perfección, cada célula vibrando con salud, y acompaña esta imagen con gratitud y emoción positiva. Al practicar esto diariamente, tu mente y tu cuerpo comienzan a alinearse, fortaleciendo hábitos saludables y creando bienestar integral. Otro aspecto crucial es la planificación consciente de metas. La mente funciona mejor cuando tiene claridad sobre lo que desea crear. Establece objetivos claros, visualiza el proceso para alcanzarlos y acompáñalos con emociones elevadas. Por ejemplo, si deseas emprender un proyecto, visualiza cada paso, la preparación, la ejecución, la resolución de problemas y el éxito final. Esta técnica convierte cada meta en una experiencia tangible que tu mente reconoce como posible y real. El mentalismo también nos recuerda la importancia de la coherencia diaria. No basta con pensar positivo un momento y luego caer en patrones de duda o negatividad. Cada día, en cada acción, pensamiento y palabra, tienes la oportunidad de reforzar la energía que deseas manifestar. La repetición constante de este enfoque fortalece la mente y convierte la creación consciente en un hábito natural. Finalmente, estas técnicas avanzadas nos muestran que el poder de la mente no tiene límites. La práctica constante de observar, reprogramar, visualizar y actuar con coherencia transforma la vida cotidiana en un proceso de creación consciente. Cada desafío, cada relación, cada meta y cada decisión se convierte en una oportunidad de aplicar el principio de mentalismo, demostrando que todo lo que deseamos primero existe en nuestra mente, y luego se manifiesta en la realidad con claridad y precisión. La verdadera maestría del mentalismo no reside únicamente en comprender el principio, sino en integrarlo como un hábito cotidiano. La mente es como un músculo, cuanto más la entrenamos, más fuerte y eficiente se vuelve. Los hábitos que cultivamos determinan no solo lo que pensamos, sino cómo sentimos y actuamos, y, por ende, cómo se manifiesta nuestra realidad. Un hábito fundamental es la observación consciente diaria. Dedicar unos minutos cada mañana y cada noche para notar tus pensamientos y emociones establece un patrón de autoevaluación constante. No se trata de juzgar ni de criticar, sino de reconocer lo que surge y redirigirlo cuando sea necesario. Esta práctica, repetida con constancia, permite que tu mente se vuelva más clara, más tranquila y más creativa en la resolución de problemas. Otro hábito poderoso es la práctica de afirmaciones y visualizaciones consistentes. Crear afirmaciones personalizadas, conectadas con tus metas y deseos, y acompañarlas de visualizaciones detalladas y emocionales fortalece la conexión entre intención y manifestación. Por ejemplo, si buscas confianza en ti mismo, puedes decir, cada día me siento más seguro, capaz y en paz conmigo mismo, mientras visualizas situaciones donde actúas con seguridad y claridad. La repetición de esta práctica consolida nuevos patrones mentales y emocionales. La gratitud diaria también es un hábito esencial.
Tomarte un momento para reconocer y agradecer lo que ya tienes eleva la frecuencia de tus pensamientos y te conecta con abundancia. La gratitud transforma la percepción de la realidad, permitiendo que tu mente se enfoque en posibilidades en lugar de limitaciones. Incluso en situaciones desafiantes, mantener la gratitud te ayuda a encontrar aprendizaje y oportunidades ocultas. El mentalismo también nos invita a gestionar nuestras emociones de manera consciente. Cada emoción refleja un pensamiento o un patrón interno. Observar emociones como miedo, ira o ansiedad sin juzgarlas, y luego transformarlas mediante pensamientos positivos y visualización, fortalece la inteligencia emocional y la capacidad de crear resultados coherentes. Con el tiempo, las reacciones automáticas disminuyen y surge una mayor paz interior, claridad y equilibrio. Otro hábito integral es la acción coherente con la intención. No basta con pensar o visualizar, los pensamientos y emociones deben alinearse con acciones concretas. Por ejemplo, si tu objetivo es mejorar tu salud, la visualización y la intención positiva deben acompañarse de hábitos saludables, ejercicio, alimentación consciente y descanso adecuado. La coherencia entre mente, emoción y acción multiplica la efectividad del mentalismo y transforma la teoría en resultados tangibles. La práctica constante y la paciencia son esenciales. Cada pensamiento consciente, cada visualización y cada acción alineada contribuyen a fortalecer la mente y a consolidar la capacidad de crear la realidad deseada. No importa cuán pequeños sean los avances diarios, todos suman y, con el tiempo, producen cambios significativos. Finalmente, mantener estos hábitos permite que el mentalismo se convierta en una forma natural de vivir. Cada día se transforma en una oportunidad de crear, aprender y evolucionar. Las dificultades ya no son obstáculos insuperables, sino desafíos que la mente puede transformar en crecimiento y expansión. Al integrar estos hábitos, la mente se convierte en un instrumento de poder, creatividad y libertad, demostrando que tú eres el creador consciente de tu vida y de tu realidad. A medida que aplicas el mentalismo en tu vida diaria, inevitablemente surgirán momentos de duda o incertidumbre. Esto es completamente natural, porque la mente está acostumbrada a patrones antiguos, y al intentar crear algo nuevo, puede generar resistencia interna. La clave está en reconocer esas dudas sin dejar que dominen tu pensamiento, y en reemplazarlas con claridad, confianza y acción consciente. Un primer paso para desbloquear tu potencial interno es identificar tus creencias limitantes. Estas son ideas que has repetido tantas veces que parecen verdades absolutas, como no soy suficiente, es muy difícil o no puedo cambiar esto. Observarlas con atención te permite cuestionarlas. ¿Realmente son verdad? ¿O son patrones aprendidos que ya no sirven? Este cuestionamiento es un paso fundamental para liberar la mente y abrir espacio a nuevas posibilidades. Luego, aplica la reprogramación mental mediante afirmaciones y visualización. Cada creencia limitante puede ser reemplazada por un pensamiento potenciador, como, tengo dentro de mí todo lo necesario para crear la vida que deseo o cada desafío es una oportunidad para crecer y aprender. Acompaña estas afirmaciones con emociones positivas, como gratitud, entusiasmo o confianza. Sentir la emoción refuerza la señal que envías a tu subconsciente y fortalece tu capacidad de manifestación. La motivación interna también se nutre al recordar que tú eres el creador de tu realidad. Cada acción, por pequeña que parezca, refleja tu intención y fortalece tu poder personal. Visualiza metas alcanzadas, experimenta la emoción de haber logrado lo que deseas, y deja que esa energía te impulse a actuar. La motivación no siempre proviene de estímulos externos, es la chispa interna que surge cuando reconoces tu capacidad de crear y transformar. Cuando la duda aparece, usar la mente de manera consciente para cambiar el enfoque es fundamental. Pregúntate, ¿qué pensamiento me ayudará a avanzar en esta situación? Este simple cambio de perspectiva permite que la mente deje de estancarse en el miedo y comience a generar soluciones, oportunidades y confianza. Con práctica constante, esta habilidad se vuelve automática.
Cada vez que surge un bloqueo, tu mente lo transforma en posibilidad. Otro recurso poderoso es la combinación de mentalismo con hábitos de autocuidado y conexión interna. Dormir lo suficiente, alimentarte bien, moverte, meditar y dedicar tiempo a la introspección fortalece tu mente y cuerpo, creando una base sólida desde la cual manifestar cualquier objetivo. La coherencia entre mente, emoción y cuerpo potencia los resultados y mantiene la energía creativa en equilibrio. Además, mantener un diario de pensamientos y visualizaciones puede ser un aliado valioso. Anotar tus afirmaciones, visualizar tus metas y registrar avances diarios permite observar patrones, medir progreso y reforzar la disciplina mental. Este hábito transforma la práctica del mentalismo en un proceso tangible, motivador y estructurado. Finalmente, recuerda que tu potencial es ilimitado. Cada pensamiento consciente, cada visualización detallada y cada acción coherente te acerca más a la vida que deseas. La duda y la resistencia son simplemente etapas del aprendizaje, y superarlas fortalece tu confianza y poder personal. Con constancia, paciencia y práctica diaria, notarás cómo tu mente se convierte en un instrumento de creación, y cómo tú, con intención y claridad, puedes moldear tu realidad de manera plena y consciente. El mentalismo nos enseña que todo en la vida tiene su origen en la mente, y esto aplica también a nuestras metas financieras, profesionales y personales. Comprenderlo nos da una ventaja poderosa. Podemos dirigir nuestra atención, intención y emoción hacia los resultados que deseamos, en lugar de reaccionar pasivamente a las circunstancias. Para las metas financieras, el primer paso es observar tus pensamientos sobre el dinero. Muchas personas tienen creencias limitantes heredadas o aprendidas, como el dinero es difícil de conseguir o nunca seré próspero. Identificar estas ideas es crucial, porque mientras permanezcan en tu mente, seguirán generando la realidad que reflejan. Una vez reconocidas, reemplázalas con afirmaciones positivas y potenciadoras. Por ejemplo, el dinero fluye hacia mí de manera constante y fácil, o estoy abierto a recibir abundancia en todas sus formas. Al repetir estas afirmaciones y acompañarlas con visualizaciones de prosperidad y gratitud, tu mente comienza a alinearse con oportunidades reales que antes pasaban desapercibidas. En el ámbito profesional, la práctica es similar. Visualiza tu día laboral ideal, los proyectos completados con éxito, la colaboración armoniosa con tus colegas y el reconocimiento que mereces. Combina estas imágenes con emociones positivas, como satisfacción, confianza y entusiasmo. La coherencia entre pensamiento, emoción y acción genera un efecto tangible. Comienzas a actuar con más claridad y determinación, y tu entorno responde de manera congruente, abriendo puertas a nuevas oportunidades. Las relaciones personales también se transforman con mentalismo. Observa tus pensamientos sobre los demás. ¿Hay juicio, miedo o expectativa? Cambiar estos patrones por comprensión, aceptación y empatía permite que tus interacciones se vuelvan más armoniosas. Visualiza momentos de conexión auténtica, comunicación sincera y alegría compartida. Esta práctica no solo mejora la relación, sino que también eleva tu energía interna, haciendo que atraigas personas y experiencias positivas de manera natural. Una herramienta poderosa en todos estos ámbitos es la planificación consciente acompañada de emoción. No solo se trata de imaginar metas, también debes visualizar los pasos para alcanzarlas y sentir la emoción de haberlas logrado. Por ejemplo, si deseas iniciar un proyecto, visualiza cada fase, la preparación, los desafíos superados, la interacción con otras personas y el resultado final. Siente la emoción de éxito y gratitud mientras lo haces. Esta combinación de intención, detalle y emoción envía una señal clara a tu mente subconsciente y aumenta la probabilidad de que estas metas se materialicen en la realidad. Recuerda que la constancia es fundamental. La práctica diaria de observar tus pensamientos, reemplazar los limitantes, visualizar resultados positivos y mantener coherencia entre emoción y acción fortalece tu poder creativo. Cada día que aplicas estas técnicas, aunque parezca pequeño,
Construye una base sólida que permite manifestar resultados concretos y duraderos. Finalmente, entiende que el mentalismo transforma no solo lo externo, sino también tu percepción interna. Al dirigir la mente con claridad, intencionalidad y emoción elevada, te conviertes en un creador consciente de tu vida. Las metas financieras, profesionales y personales dejan de ser sueños lejanos y se convierten en experiencias tangibles, porque primero existen en tu mente y luego se reflejan en tu realidad. A medida que aplicamos el mentalismo en la vida diaria, inevitablemente surgen bloqueos emocionales que pueden limitar nuestro avance. Estos bloqueos suelen manifestarse como miedo, duda, ansiedad o resistencia frente a situaciones nuevas. La clave está en reconocerlos sin juzgarlos, entender su origen y transformarlos mediante pensamientos conscientes, visualización y acción coherente. El primer paso para superar estos bloqueos es observar la emoción que surge en cada situación. Pregúntate, ¿qué estoy sintiendo realmente y qué pensamiento la genera? Esta observación te permite identificar patrones repetitivos que antes pasaban desapercibidos y tomar conciencia de que tú no eres la emoción, sino el observador de la emoción. Esta separación crea un espacio de libertad para elegir cómo responder. Una vez identificado el bloqueo, el siguiente paso es reprogramar la mente mediante afirmaciones positivas. Por ejemplo, si sientes miedo ante un cambio importante, puedes repetir: confío en mi capacidad de adaptarme y aprender. Cada situación me fortalece y me acerca a mi propósito. Acompañar la afirmación con visualización, imaginando que enfrentas la situación con éxito y seguridad, potencia la transformación del bloqueo emocional en oportunidad de crecimiento. La decisión consciente es otra herramienta poderosa del mentalismo. Cada vez que tomas una decisión desde la calma, la claridad y la intención, estás ejerciendo tu poder creativo. Incluso en decisiones complejas, aplicar este principio permite evaluar opciones con mayor objetividad y alinearlas con tus metas y valores. Pregúntate, ¿cuál es la acción que refleja mejor la vida que deseo crear? Esta pregunta centra la mente y filtra las opciones menos alineadas, facilitando decisiones más efectivas. La práctica de visualizar los resultados de tus decisiones antes de actuar también es extremadamente útil. Imagina cada opción, sus posibles consecuencias y cómo te sentirías al tomarla. Esta técnica permite prever obstáculos y oportunidades, y fortalece la confianza en tu capacidad de actuar de manera sabia y alineada. Cuanto más real y emocional sea la visualización, más efectiva se vuelve en guiar tu mente hacia la mejor elección. Otro aspecto fundamental es transformar el error o fracaso en aprendizaje consciente. Incluso cuando las decisiones no producen el resultado esperado, el mentalismo nos enseña que cada experiencia es información para reprogramar la mente y mejorar futuras acciones. Observar lo que funcionó y lo que no, sin juicio, y ajustar tus pensamientos y visualizaciones, convierte cualquier dificultad en un recurso de crecimiento. Finalmente, integrar estas prácticas en la rutina diaria fortalece la mente, la claridad emocional y la capacidad de creación. Observar, reprogramar, visualizar y actuar con coherencia permite que los bloqueos emocionales pierdan su fuerza y que la toma de decisiones se vuelva un proceso natural, consciente y confiado. Al aplicar estas técnicas, cada día se convierte en una oportunidad para desbloquear tu potencial interno y crear la vida que deseas con intención y claridad. La creatividad es una de las capacidades más poderosas de la mente, y el mentalismo nos enseña que todo acto creativo comienza en el pensamiento consciente. Cada idea, innovación o solución surge primero en la mente antes de manifestarse en la realidad. Comprender esto nos permite entrenar la mente para ser más receptiva, flexible y capaz de generar nuevas posibilidades. El primer paso para potenciar la creatividad es observar los pensamientos sin censura ni juicio. Muchas veces, bloqueamos nuestras ideas porque creemos que no son lo suficientemente buenas o prácticas. La mente creativa, sin embargo, necesita libertad para explorar. Dedica unos minutos al día para dejar que las ideas fluyan, anotándolas o visualizándolas,
sin filtrar ni criticar. Esta práctica activa el campo creativo y permite que surjan soluciones originales que antes parecían imposibles. La visualización avanzada es otra herramienta clave. Imagina escenarios, proyectos o soluciones en detalle, sintiendo la emoción de haberlos materializado. Por ejemplo, si deseas crear un proyecto artístico o emprender un negocio, visualiza cada aspecto, los pasos, las interacciones, los recursos, la reacción de las personas y el éxito del resultado. Cuanto más real y emocional sea la visualización, más fuerte será la señal que envías a tu mente, aumentando la probabilidad de que estas ideas se materialicen. El mentalismo también nos enseña a reprogramar creencias limitantes sobre la creatividad. Muchas personas piensan no soy creativo o no se me ocurren buenas ideas. Identificar estas creencias y reemplazarlas por afirmaciones potenciadoras, como mi mente genera ideas valiosas y únicas con facilidad o cada día descubro nuevas soluciones creativas, abre el camino para que la creatividad fluya sin obstáculos. La combinación de emoción elevada con intención clara potencia la creatividad aún más. Cuando sentimos entusiasmo, curiosidad, gratitud o alegría mientras pensamos en nuevas ideas, la mente se vuelve más receptiva y flexible. Estas emociones elevadas actúan como catalizadores, acelerando el proceso creativo y facilitando la aparición de ideas innovadoras que antes parecían fuera de alcance. Otro recurso poderoso es la práctica de la asociación libre. Permítete conectar conceptos aparentemente no relacionados, jugar con combinaciones inusuales y explorar posibilidades sin miedo. Esta técnica expande la mente y revela soluciones que la lógica lineal tradicional no podría generar. La mentalidad abierta y receptiva es un terreno fértil para la innovación y el crecimiento. Finalmente, integrar la creatividad en la vida diaria requiere disciplina y constancia. Dedicar tiempo todos los días para pensar, visualizar, imaginar y crear fortalece la mente y convierte la creatividad en un hábito natural. Cada idea, cada intento y cada visualización refuerzan la capacidad de generar soluciones y oportunidades en cualquier área de la vida. Al aplicar estas prácticas de mentalismo, la creatividad deja de ser un talento limitado y se convierte en una herramienta accesible y poderosa. Cada pensamiento consciente, cada visualización y cada acción coherente permiten que tu mente genere ideas innovadoras y transforme la realidad a tu favor. Con constancia, paciencia y práctica diaria, tu creatividad se convierte en un motor de transformación personal y profesional, capaz de abrir caminos y oportunidades que antes parecían inalcanzables. Para que el mentalismo tenga un impacto profundo en tu vida, es fundamental integrar todas las prácticas aprendidas en una rutina diaria coherente. La mente funciona mejor cuando se ejercita de manera constante, combinando observación, visualización, afirmaciones, emoción y acción. Esta integración permite que el principio de todo es mente se transforme en un hábito natural, y que cada día se convierta en una oportunidad de creación consciente. Una rutina completa podría comenzar al despertar con unos minutos de observación consciente de tus pensamientos. Nota qué ideas surgen de manera automática y cómo te sientes emocionalmente. Este simple acto de atención te permite redirigir patrones negativos y establecer el tono del día con claridad y calma. A continuación, dedica tiempo a afirmaciones y visualizaciones. Repite frases que refuercen tus metas y deseos, y acompáñalas con imágenes mentales detalladas y emociones elevadas. Por ejemplo, si tu objetivo es profesional, visualiza tus proyectos completados con éxito y siente la satisfacción y confianza que esto genera. Si tu objetivo es salud, visualiza tu cuerpo lleno de energía y bienestar, experimentando gratitud por cada célula activa y saludable. Durante el día, mantén la conciencia en tus pensamientos y emociones, y reemplaza automáticamente los que no te sirven. Cada vez que surge un desafío, una duda o un miedo, usa la pregunta clave del mentalismo: ¿qué pensamiento me acerca a lo que deseo crear? Esta práctica fortalece la mente para actuar con intención y calma, incluso en situaciones complejas. Además, incluye momentos de creatividad y asociación libre.
Dedica tiempo a explorar ideas, generar soluciones originales y conectar conceptos de manera no lineal. La creatividad no solo potencia tus proyectos, sino que también te permite enfrentar problemas cotidianos con una perspectiva nueva y efectiva. La gratitud diaria es otro elemento esencial. Agradecer lo que ya tienes, por pequeño que sea, eleva tu frecuencia mental y refuerza la conexión con la abundancia, el amor y la armonía en tu vida. Incluso en días desafiantes, encontrar razones para agradecer transforma la percepción y abre la mente a nuevas posibilidades. Al final del día, antes de dormir, realiza una visualización nocturna. Imagina tu día ideal, las metas alcanzadas y las experiencias positivas que deseas atraer. Esta práctica consolida los aprendizajes y prepara la mente para absorber nuevas oportunidades mientras descansas. Finalmente, recuerda que la rutina diaria no es rígida, sino un marco flexible que se adapta a tu vida. La constancia, la paciencia y la gentileza contigo mismo son clave. Cada práctica, por pequeña que parezca, refuerza tu poder creativo y fortalece la conexión entre intención, emoción y acción. Al integrar todas estas prácticas, la mente deja de ser un instrumento pasivo y se convierte en un poderoso generador de realidad. Cada día se transforma en un espacio para crear, aprender, crecer y manifestar la vida que realmente deseas, demostrando que todo comienza y se materializa primero en la mente. Incluso cuando comprendemos y practicamos el mentalismo, la vida nos presenta desafíos prolongados que pueden poner a prueba nuestra motivación y disciplina. La diferencia entre quienes logran manifestar sus metas y quienes se estancan radica en la capacidad de mantener la mente enfocada, coherente y creativa a lo largo del tiempo. Aquí es donde el mentalismo se convierte en una herramienta poderosa para cultivar resiliencia mental y emocional. El primer paso es recordar que cada pensamiento crea realidad. Ante un desafío largo o complejo, la tendencia natural es centrarse en dificultades, frustraciones o miedos. El mentalismo nos enseña a observar estos pensamientos, aceptarlos sin juicio y redirigirlos hacia soluciones, aprendizajes y posibilidades. Preguntarte, ¿qué pensamiento me acerca a resolver esto? Activa la creatividad y la calma interna, evitando la dispersión y la ansiedad. La disciplina diaria es un aliado clave. Mantener hábitos de observación consciente, visualización, afirmaciones y acción coherente, incluso cuando los resultados no son inmediatos, fortalece la mente y consolida la práctica del mentalismo. La constancia transforma la intención en hábito, y el hábito en resultados tangibles. Cada día que aplicas estas prácticas, tu mente se vuelve más resiliente y eficiente en crear la vida que deseas. La motivación interna se potencia al mantener la conexión con tus metas y emociones elevadas. Visualizar no solo el resultado, sino también el proceso de superación, permite que cada obstáculo se perciba como un paso necesario y valioso. Sentir gratitud y entusiasmo incluso frente a dificultades genera un impulso interno que sostiene la acción diaria y fortalece la confianza en tus capacidades. Otro recurso esencial es reprogramar creencias limitantes sobre el tiempo y el esfuerzo. Pensamientos como esto es demasiado difícil o nunca lograré esto solo refuerzan la resistencia. Sustitúyelos por afirmaciones claras. Cada día avanzo un paso más hacia mi meta. Soy capaz de superar cualquier desafío con creatividad y paciencia. Repetir estas frases diariamente refuerza la mente subconsciente y alinea tus acciones con tus objetivos. El mentalismo también nos enseña la adaptabilidad consciente. Los desafíos prolongados requieren flexibilidad, observar lo que no funciona, ajustar estrategias y probar nuevas formas de actuar. La mente entrenada en mentalismo aprende a ver cada cambio como oportunidad y cada error como información valiosa. Esta perspectiva reduce la frustración y potencia la resiliencia, convirtiendo los obstáculos en aliados del crecimiento personal. Finalmente, combinar emoción elevada con intención clara durante todo el proceso mantiene la energía creativa y motivadora. La emoción no solo impulsa la acción, sino que también amplifica la señal que envías a tu mente subconsciente,
acelerando los resultados. Gratitud, confianza, entusiasmo y alegría son combustibles que permiten sostener la práctica, incluso en los momentos más desafiantes. Al aplicar estas estrategias de manera constante, notarás que los desafíos prolongados ya no paralizan ni desgastan, se convierten en oportunidades para fortalecer la mente, expandir la creatividad y manifestar la vida deseada. La disciplina, la motivación y la resiliencia no solo se cultivan, sino que se convierten en hábitos naturales, demostrando una vez más que todo comienza en la mente y se refleja en la realidad con claridad y coherencia. La toma de decisiones estratégicas es un área donde el mentalismo muestra todo su poder. Cada elección que hacemos, desde lo cotidiano hasta lo trascendental, refleja primero un patrón mental y emocional. Comprender que todo empieza en la mente permite que nuestras decisiones sean más claras, conscientes y efectivas, aumentando la probabilidad de éxito en proyectos importantes. El primer paso es observar la mente antes de decidir. Antes de actuar, dedica un momento a notar los pensamientos, emociones y creencias que surgen. Muchas decisiones se toman impulsivamente, guiadas por miedo, presión externa o hábitos automáticos. Observar sin juzgar permite identificar patrones limitantes y crear un espacio de claridad donde la mente pueda evaluar opciones de manera consciente. Luego, aplica la visualización estratégica. Imagina cada posible decisión como si ya estuvieras actuando sobre ella. Visualiza los pasos, los recursos involucrados, las personas con las que interactuarás y las posibles consecuencias. Cuanto más detallada y emocionalmente conectada sea esta visualización, más clara será tu percepción sobre qué opción está alineada con tus metas y valores. La coherencia entre pensamiento, emoción y acción es esencial. No basta con pensar en la mejor decisión, también debes sentir la certeza de tu elección y respaldarla con acciones concretas. Por ejemplo, si decides lanzar un proyecto, la visualización y la intención deben acompañarse de planificación, ejecución y seguimiento. Esta coherencia fortalece la señal interna que guía la manifestación y reduce la posibilidad de dispersión o indecisión. El mentalismo también nos enseña a considerar múltiples perspectivas sin perder el enfoque. Visualizar escenarios alternativos y sus posibles resultados permite tomar decisiones más informadas y creativas, sin caer en la parálisis por análisis. Esta práctica combina la intuición con la claridad consciente, generando un equilibrio entre pensamiento lógico y creatividad mental. Además, la gestión emocional durante la toma de decisiones es crucial. Miedos, dudas o ansiedad pueden nublar la mente. Reconocer estas emociones, aceptarlas y redirigirlas hacia pensamientos constructivos permite que la mente opere con mayor precisión. Por ejemplo, cambiar un pensamiento como esto podría salir mal por tengo los recursos y la creatividad para resolver cualquier situación transforma la energía interna y mejora la efectividad de tu acción. Otro recurso poderoso es la retroalimentación consciente. Después de cada decisión, observa los resultados y analiza qué funcionó y qué se puede mejorar, sin juicio. Esta práctica fortalece la mente, ajusta patrones limitantes y mejora la capacidad de tomar decisiones futuras con mayor claridad y seguridad. Cada experiencia se convierte en información valiosa que incrementa tu poder de creación consciente. Finalmente, integrar estas prácticas en la rutina diaria de mentalismo permite que cada decisión importante se tome desde un lugar de claridad, confianza y alineación con tus metas. Los proyectos adquieren mayor efectividad, los obstáculos se perciben como oportunidades y la mente se fortalece como instrumento de creación. Con constancia, paciencia y práctica diaria, cada elección se convierte en un paso consciente hacia la vida que deseas manifestar, demostrando una vez más que todo empieza en la mente y se refleja en la realidad con coherencia y precisión. Uno de los mayores desafíos al aplicar el mentalismo es mantener la motivación y la creatividad en proyectos de largo plazo. Incluso con la mente entrenada, el tiempo, la rutina y los obstáculos pueden desgastar la energía y la claridad. Por eso, es fundamental aprender a sostener la conexión con la intención y la emoción elevada a lo largo del proceso.
El primer paso es recordar constantemente tu propósito. Cada proyecto o meta tiene un porqué profundo, una razón que va más allá del resultado inmediato. Conectarte con ese propósito te permite mantener la motivación, incluso cuando los resultados tardan en manifestarse. Visualiza regularmente el impacto positivo que tu trabajo tendrá en tu vida y en la de otros. Esta práctica renueva la energía y fortalece el compromiso interno. La creatividad constante se mantiene mediante la observación y la exploración diaria. Dedica tiempo a generar nuevas ideas, probar soluciones distintas y cuestionar métodos antiguos. La mente necesita espacio para innovar y expandirse. Bloquearla con rutinas rígidas limita el flujo creativo. Practicar la asociación libre y la visualización regular permite que surjan ideas frescas y efectivas, manteniendo la energía mental activa y receptiva. La disciplina mental es otro factor esencial. Mantener hábitos de observación, afirmaciones, visualización y acción coherente asegura que la mente permanezca alineada con los objetivos a largo plazo. La disciplina no es rigidez, sino constancia consciente. Cada acción diaria, aunque pequeña, refuerza la capacidad de manifestación y previene la dispersión mental. El mentalismo también enseña a transformar obstáculos prolongados en oportunidades de crecimiento. Cada dificultad puede verse como una señal de que la mente necesita reajustarse, una oportunidad para probar nuevas estrategias o fortalecer la resiliencia. Al cambiar la percepción sobre los desafíos, la motivación no disminuye y la creatividad se mantiene activa, porque la mente reconoce que siempre hay un camino posible. Además, es fundamental alimentar la emoción positiva asociada al proyecto. Cada visualización, cada afirmación o cada acción debe estar acompañada de entusiasmo, gratitud y confianza. Esta coherencia entre emoción e intención eleva la energía interna, fortaleciendo la motivación y acelerando la manifestación de resultados tangibles. La emoción es el motor que mantiene la mente activa, receptiva y creativa a largo plazo. Otro recurso poderoso es la revisión periódica de avances y ajustes. Reflexionar sobre lo que ha funcionado, lo que se puede mejorar y cómo evolucionan tus objetivos permite mantener claridad y evitar el desgaste mental. Este hábito asegura que cada esfuerzo esté alineado con la intención original, optimizando tiempo y energía. Finalmente, integrar estas estrategias de manera constante convierte la motivación y la creatividad en hábitos sostenibles. Cada día que aplicas mentalismo consciente, tu mente se fortalece, los bloqueos se disuelven y la capacidad de generar ideas y soluciones innovadoras se mantiene activa. Así, incluso en proyectos complejos o prolongados, tu mente se convierte en una fuente inagotable de energía, claridad y creatividad, demostrando una vez más que todo comienza en la mente y se refleja en la realidad con precisión y coherencia. Al llegar a este punto, es importante reflexionar sobre todo lo aprendido. El principio de mentalismo nos ha mostrado que todo comienza en la mente, que nuestros pensamientos, emociones e intenciones son los verdaderos arquitectos de nuestra realidad. Cada técnica, cada práctica y cada hábito que hemos explorado tiene un propósito: fortalecer tu capacidad de crear, transformar y manifestar la vida que deseas de manera consciente. Durante esta primera mitad, aprendiste a observar tus pensamientos sin juicio, a identificar patrones limitantes y a reemplazarlos por ideas potenciadoras. Descubriste la importancia de la visualización clara y emocional, que permite materializar proyectos, relaciones, bienestar y abundancia. Entendiste cómo la emoción elevada actúa como catalizador, amplificando la fuerza de tus pensamientos y acelerando la manifestación de resultados. También exploramos cómo integrar el mentalismo en la vida diaria, creando hábitos consistentes que combinan observación, afirmaciones, visualización, acción y gratitud. Comprendiste que la disciplina consciente, la motivación interna y la resiliencia frente a los desafíos son esenciales para sostener la práctica y convertirla en un estilo de vida natural y poderoso. Además, vimos cómo aplicar el mentalismo en metas financieras, profesionales y personales, generando claridad en la toma de decisiones, creatividad en la resolución de problemas y coherencia entre intención
emoción y acción. Cada paso practicado te acerca a la vida que deseas, demostrando que la realidad no es algo externo que te sucede, sino un reflejo de tu mundo interno. A mitad de este recorrido, es crucial hacer un alto y recordar la importancia de la acción consciente. No basta con entender los conceptos, la transformación ocurre cuando aplicas cada práctica día a día, observando resultados, ajustando estrategias y reforzando hábitos. Por eso, si has encontrado valor en estas enseñanzas, suscríbete al canal, comparte este video y permite que más personas descubran cómo su mente puede transformar su realidad. Este acto multiplica la energía positiva y fortalece tu propia práctica. Finalmente, recuerda que este es solo el inicio de un viaje de creación consciente. La primera mitad del video ha sentado las bases, comprensión del mentalismo, hábitos diarios, técnicas de visualización y reprogramación, manejo de emociones y fortalecimiento de la creatividad y la disciplina. Con estos fundamentos claros, estás listo para avanzar hacia la segunda mitad, donde profundizaremos en estrategias avanzadas, integración completa y aplicaciones prácticas en todos los ámbitos de la vida, consolidando la transformación y mostrando cómo llevar el mentalismo a su máxima expresión. Tu mente es un poder infinito, y cada día que la entrenas conscientemente te acerca más a la vida que sueñas. Este es el momento de tomar control de tus pensamientos, emociones y acciones, y de reconocer que todo lo que deseas primero existe en tu mente, esperando ser manifestado en tu realidad con claridad, coherencia y propósito. Ahora que has comprendido y practicado los fundamentos del mentalismo, es momento de elevar tu nivel de aplicación y explorar estrategias avanzadas que transforman no solo tu percepción, sino la manera en que interactúas con la vida y creas resultados concretos. El mentalismo avanzado implica integrar claridad mental, intención precisa, emoción elevada y acción estratégica, logrando que cada pensamiento se convierta en un motor de creación poderosa. El primer principio a aplicar es la proyección consciente de intenciones. Cada pensamiento no solo influye en tu realidad, sino que también impacta en tu entorno. Cuando proyectas ideas, emociones y objetivos de manera clara y consistente, envías señales que activan oportunidades y recursos que antes parecían inalcanzables. Por ejemplo, si deseas desarrollar un proyecto innovador, visualízalo con todo detalle, siente la emoción de éxito y actúa con coherencia diaria. Esta combinación crea una fuerza magnética que atrae personas, ideas y recursos necesarios para materializar tu visión. La integración emocional avanzada es otro recurso clave. La emoción es el combustible que amplifica la fuerza de tus pensamientos. No basta con pensar positivo, debes sentir la emoción correspondiente al resultado deseado. Gratitud, entusiasmo, confianza y alegría actúan como aceleradores, aumentando la efectividad de cada visualización y afirmación. Por ejemplo, al visualizar un objetivo financiero, no solo imagines el dinero, sino experimenta la satisfacción, la libertad y la tranquilidad que ese resultado genera. Esta intensidad emocional fortalece la señal enviada a tu mente subconsciente y al universo. Otra estrategia avanzada es la alineación total entre pensamiento, emoción y acción. Cada decisión, cada hábito y cada interacción deben reflejar la intención de crear la realidad deseada. Si tus pensamientos dicen una cosa pero tus acciones otra, la energía se dispersa y los resultados se retrasan. La coherencia interna convierte tus ideas en manifestaciones tangibles y fortalece la confianza en tu propio poder creativo. El mentalismo avanzado también incluye la visualización múltiple y la simulación de escenarios. Antes de tomar decisiones importantes, imagina diferentes caminos, evalúa sus resultados y siente cómo cada opción te hace sentir. Esta práctica permite tomar decisiones estratégicas con mayor seguridad y creatividad, evitando errores costosos y maximizando oportunidades. La mente entrenada en mentalismo puede proyectar posibles realidades y elegir la que esté más alineada con tus metas y valores. Además, es fundamental integrar la creatividad como hábito constante. La innovación surge cuando la mente explora nuevas conexiones y rompe patrones preexistentes.
Practicar la asociación libre, la exploración de ideas no lineales y la apertura a perspectivas distintas fortalece la capacidad de generar soluciones originales y efectivas en cualquier área de la vida. Esta creatividad sostenida permite que incluso los desafíos más complejos se transformen en oportunidades de crecimiento. La disciplina consciente sigue siendo la base para mantener la práctica avanzada. La constancia diaria en observación, afirmaciones, visualización, acción y gratitud refuerza la mente, consolida patrones positivos y genera resultados sostenibles. Sin disciplina, incluso las estrategias más poderosas pierden efectividad. Con disciplina, cada día se convierte en un paso firme hacia la creación consciente de tu vida ideal. Finalmente, aplicar el mentalismo de manera avanzada significa ser consciente del impacto de tus pensamientos y emociones en ti y en los demás. Cada interacción, cada palabra y cada decisión puede reflejar tu intención y contribuir a la manifestación de objetivos. El mentalismo no es solo una herramienta personal, sino un medio para transformar tu entorno, generar oportunidades y fortalecer relaciones a partir de la coherencia interna y la claridad mental. El mentalismo avanzado nos recuerda que la abundancia y el éxito no son el resultado de la suerte o del esfuerzo aislado, sino de la alineación entre mente, emoción y acción. Todo lo que deseas primero existe en la mente, y solo al dirigir tus pensamientos de manera consciente, con intención y emoción elevada, puedes manifestarlo en la realidad de manera consistente y armoniosa. En el ámbito financiero, el primer paso es observar tus creencias sobre dinero. Muchas personas limitan su potencial al sostener pensamientos como no puedo generar suficiente o el dinero es escaso. Reconocer estas creencias y reemplazarlas con afirmaciones potenciadoras, como la abundancia fluye hacia mí de manera constante y natural, o cada día recibo oportunidades que multiplican mi prosperidad, permite que la mente se enfoque en posibilidades en lugar de restricciones. Complementa estas afirmaciones con visualizaciones detalladas de metas financieras alcanzadas, sintiendo la emoción de libertad y seguridad que generan. En cuanto a relaciones personales, la abundancia también se refleja en conexiones significativas y armoniosas. Observar tus pensamientos y emociones sobre los demás, y reemplazar patrones de juicio, miedo o expectativa con empatía, aceptación y gratitud, permite que atraigas relaciones saludables y enriquecedoras. Visualiza interacciones positivas, momentos de apoyo mutuo y comunicación sincera, y siente la alegría y conexión que estas experiencias generan. Esta práctica eleva tu vibración y crea un entorno favorable para la manifestación de relaciones de calidad. La salud y el bienestar son otra dimensión de la abundancia. El mentalismo enseña que el cuerpo responde a los pensamientos y emociones. Mantener patrones mentales de vitalidad, equilibrio y energía, junto con visualizaciones de bienestar completo, fortalece la conexión entre mente y cuerpo. Siente cada célula vibrando con salud, gratitud y energía positiva, y acompaña esta práctica con hábitos conscientes de nutrición, descanso y movimiento. La coherencia entre mente, emoción y acción convierte la salud en una manifestación tangible de tu poder mental. El desarrollo personal integra todas estas áreas. La abundancia y el éxito requieren claridad de propósito, disciplina, creatividad y resiliencia. Observar tus metas, planificar estratégicamente, actuar con coherencia y mantener emoción elevada permite que cada acción se transforme en un paso hacia la realización de tus sueños. Los desafíos se perciben como oportunidades, los errores como aprendizajes, y cada día se convierte en una ocasión para crecer, innovar y manifestar la vida deseada. Otro recurso avanzado es la práctica de gratitud consciente en todas las áreas. Agradecer lo que ya posees, por pequeño que sea, eleva tu frecuencia mental y fortalece la conexión con la abundancia universal. Gratitud y visualización combinadas generan un efecto multiplicador. Tu mente identifica oportunidades que antes pasaban desapercibidas, y tu entorno responde a la energía que proyectas, atrayendo recursos, personas y situaciones favorables. Finalmente,
Integrar estas estrategias en la rutina diaria permite que la abundancia y el éxito se conviertan en un estado natural de tu mente y tu vida. Cada pensamiento consciente, cada emoción elevada y cada acción coherente refuerza tu poder creativo y transforma tus objetivos en resultados tangibles. La práctica constante del mentalismo avanzado demuestra que el verdadero éxito y la verdadera abundancia comienzan en la mente, y que al alinearte con este principio, puedes manifestar riqueza, bienestar, relaciones saludables y crecimiento personal de manera armoniosa y sostenible. En la vida, existen momentos de alta presión donde la mente puede sentirse abrumada y las emociones desbordadas. El mentalismo avanzado nos enseña que la claridad mental y emocional no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para observar, dirigir y alinear nuestros pensamientos y emociones de manera consciente. El primer paso es detectar las emociones y pensamientos automáticos que surgen ante la presión. Miedo, ansiedad, frustración o dudas pueden nublar la mente y dificultar la toma de decisiones. Observa estas sensaciones sin juzgarte, reconociendo que son respuestas naturales de la mente, pero que no te definen ni determinan tu acción. Separarte como observador te permite crear un espacio donde la claridad y la calma puedan surgir. Luego, aplica la respiración consciente y la visualización. Tomar unos momentos para inhalar y exhalar profundamente mientras visualizas un resultado positivo fortalece la conexión entre mente y cuerpo. Imagina cada paso que necesitas tomar con éxito, sintiendo la seguridad, confianza y tranquilidad que acompañan tu acción. Esta práctica disminuye el estrés y permite que la mente funcione de manera más estratégica y creativa. El mentalismo también enfatiza la reprogramación de creencias limitantes en tiempo real. Frases como "no puedo con esto" o "es demasiado difícil" deben reemplazarse inmediatamente por afirmaciones potenciadoras, como "tengo la capacidad de enfrentar esta situación con claridad y eficacia" o "cada desafío es una oportunidad para fortalecer mi mente y mis habilidades". Repetir estas afirmaciones y sentir su verdad eleva la energía interna y aumenta la efectividad de tus decisiones. Otro recurso es descomponer problemas complejos en pasos manejables. La presión aumenta cuando la mente se concentra en el panorama completo. Aplicando mentalismo, enfócate en un paso a la vez, visualiza su ejecución con éxito y actúa con coherencia. Esta técnica permite mantener la concentración, reducir la ansiedad y generar resultados concretos incluso bajo presión. La gestión emocional avanzada implica mantener una emoción elevada y coherente con tus objetivos. Gratitud, confianza, entusiasmo y determinación actúan como estabilizadores que protegen la claridad mental y potencian la creatividad, incluso en situaciones críticas. La mente entrenada en mentalismo aprende a mantener estas emociones como referencia, evitando que el miedo o la frustración dominen la acción. Finalmente, integrar estas prácticas diariamente fortalece la capacidad de tomar decisiones efectivas y actuar con precisión en cualquier circunstancia. Cada experiencia de presión se convierte en un entrenamiento para la mente, ampliando tu resiliencia y tu capacidad de manifestar resultados deseados. Con constancia, disciplina y práctica consciente, la mente se vuelve un instrumento confiable, creativo y seguro, capaz de transformar cualquier desafío en una oportunidad de crecimiento y éxito. Llegar a este punto del viaje de mentalismo avanzado nos permite ver cómo cada técnica, hábito y práctica se combina para crear una vida equilibrada, plena y consciente. El mentalismo no es solo una herramienta para manifestar metas aisladas, es un marco integral de transformación personal, que abarca mente, emociones, cuerpo, relaciones, creatividad y abundancia. La primera clave para integrar todo es la coherencia interna. Cada pensamiento, emoción y acción debe reflejar la intención de crear una vida alineada con tus valores y propósitos. Esto significa observar y ajustar tus patrones mentales, reemplazar creencias limitantes y reforzar hábitos que refuercen la claridad, la disciplina y la creatividad. La coherencia entre lo que piensas, sientes y haces fortalece tu poder de manifestación y te permite vivir de manera más auténtica y satisfactoria.
La segunda clave es la gestión emocional consciente. Mantener emociones elevadas y coherentes con tus objetivos potencia la creatividad, la motivación y la resiliencia. Practicar gratitud diaria, visualizar resultados positivos y conectar con emociones de confianza, alegría y entusiasmo permite que tu mente se mantenga receptiva, flexible y alineada con la abundancia y el éxito. El tercer elemento es la acción estratégica y coherente. Comprender que los pensamientos y visualizaciones por sí solos no son suficientes es fundamental. Cada idea y cada intención requieren de pasos concretos, consistentes y alineados con tus metas. Aplicar mentalismo significa planificar con claridad, actuar con determinación y ajustar estrategias según los resultados, transformando cada acción en una extensión natural de tu intención mental. Además, es vital integrar la creatividad y la innovación en todas las áreas de la vida. La mente entrenada en mentalismo no solo genera soluciones efectivas, sino que también transforma los obstáculos en oportunidades y permite descubrir caminos que antes parecían imposibles. La creatividad sostenida, combinada con disciplina y emoción elevada, fortalece tu capacidad de manifestar resultados extraordinarios en finanzas, relaciones, salud y desarrollo personal. Otro aspecto esencial es el equilibrio cuerpo-mente-emoción. La práctica diaria de autocuidado, descanso, nutrición, movimiento y meditación asegura que tu energía física respalde tus intenciones mentales. Un cuerpo saludable y equilibrado amplifica la claridad mental y la estabilidad emocional, creando un terreno fértil donde tus metas y deseos pueden florecer. Finalmente, integrar el mentalismo en la vida diaria significa vivir de manera consciente y plena, observando cada pensamiento, guiando cada emoción y actuando con intención clara. Cada interacción, cada decisión y cada hábito se convierte en un reflejo de tu poder interno, demostrando que la realidad es un espejo de tu mundo mental y emocional. La abundancia, el éxito, la claridad, la creatividad y la resiliencia no son coincidencias, son la manifestación natural de una mente entrenada y alineada con la intención consciente. Al aplicar estas prácticas avanzadas de manera constante, tu vida se transforma en un espacio de creación consciente, donde cada día es una oportunidad para aprender, crecer y manifestar la realidad que deseas. La práctica del mentalismo no solo cambia resultados externos, sino que transforma tu percepción, fortalece tu confianza y eleva tu experiencia de vida a un nivel de plenitud y armonía constante. Al llegar al final de este viaje, es momento de recapitular y consolidar todo lo aprendido sobre el principio de mentalismo. Desde la comprensión de que todo es mente, hasta la aplicación avanzada de técnicas de visualización, afirmaciones, emoción elevada, acción coherente y creatividad sostenida, cada paso ha tenido un propósito: capacitarte para ser un creador consciente de tu propia realidad. El mentalismo nos recuerda que tus pensamientos no son pasajeros ni neutros, sino la base de todo lo que experimentas. Observarlos, seleccionarlos y alinearlos con tus metas es la clave para manifestar abundancia, éxito, relaciones armoniosas, bienestar y plenitud en todos los aspectos de la vida. Cada práctica que hemos explorado refuerza esta capacidad: la claridad mental, la disciplina, la resiliencia, la creatividad y la coherencia emocional se convierten en herramientas poderosas para transformar cualquier desafío en una oportunidad. A mitad del video, recordamos la importancia de suscribirse al canal y compartir este conocimiento, porque así como tu mente puede influir en tu realidad, la energía que proyectas también puede multiplicarse e inspirar a otros a descubrir su propio poder creativo. Este acto de compartir fortalece tu práctica y conecta tus intenciones con un impacto mayor, demostrando que el mentalismo no solo transforma vidas individuales, sino también comunidades. Para vivir de manera plena y equilibrada aplicando el mentalismo, recuerda siempre estas claves: observación consciente de pensamientos y emociones, visualización detallada de metas, afirmaciones consistentes y emocionales, acción coherente con intención, creatividad diaria, disciplina sostenida y gestión de emociones elevadas.
Integrar estos hábitos transforma la mente en un instrumento confiable de creación y permite que tu vida se convierta en un reflejo fiel de tus deseos más profundos. Cada desafío, cada obstáculo y cada error son oportunidades de aprendizaje. Mantener la motivación, la claridad y la resiliencia te permite avanzar con seguridad, incluso cuando los resultados no son inmediatos. La constancia en la práctica del mentalismo genera un efecto acumulativo. Tu mente se fortalece, tu energía se eleva y la realidad empieza a alinearse con la visión que proyectas. Al aplicar estos principios y prácticas de manera constante, descubrirás que la vida se convierte en un espejo de tu mundo interior. La abundancia, la felicidad, la salud, el éxito y las relaciones armoniosas no son un destino lejano, sino manifestaciones naturales de una mente entrenada, consciente y alineada. Tu realidad cambia a medida que tu mente cambia, y cada día se convierte en una oportunidad de crear, aprender y crecer. Así que, mientras cierras este capítulo de aprendizaje, recuerda que tu poder está en la mente. Cada pensamiento, emoción y acción que diriges con intención consciente es un paso hacia la vida que deseas. No subestimes la fuerza de tu mente ni la capacidad de transformar tu realidad. Aplica lo aprendido, mantente constante, eleva tu emoción, actúa con coherencia y observa cómo tu mundo se transforma de manera extraordinaria. Este es el momento de tomar el control de tus pensamientos, dirigir tus emociones y actuar con intención, porque la vida que sueñas ya existe en tu mente y solo espera ser manifestada con claridad, disciplina y propósito.